momento. Más de 110.000 muertos, de los cuales 40.000 son víctimas civiles. Dejó también a más de 300.000 refugiados y la mayoría de ciudades del país con una gran devastación. Sumándose ahora el uso de gas sarín, napalm y bombas de racimo. Armas químicas letales de gran alcance que han cobrado la vida de hombres, mujeres y niños inocentes. Bajo dicho escenario, en este informe le ofreceremos una explicación sobre el desafortunado uso y consecuencias posteriores de las armas químicas utilizadas en Siria. El gas sarín es un líquido transparente, incoloro y sin sabor que se convierte rápidamente en vapor, 20 veces más mortífero que el cianuro. Una cantidad tan pequeña puede tener fatales consecuencias en menos de 2 minutos tras su propagación. Alguien que ha estado expuesto al sarín puede desarrollar una gran variedad de síntomas, que incluyen dolor en ojos, visión borrosa, problemas respiratorios, náuseas, vómitos, diarrea y convulsiones. El sarín fue inventado en Alemania en la década de 1930, pero no fue utilizado en combate durante la Segunda Guerra Mundial. El sarín fue uno de los agentes utilizados por el gobierno iraquí cuando exterminó a 5.000 kurdos iraquíes en Halabia, en 1988. Pero el ataque más espectacular se produjo en 1995, en el metro de Tokio, a manos de la secta budista Verdad Suprema, donde murieron 12 personas y 5.500 resultaron heridas. El gobierno de Estados Unidos aseguró tener pruebas de que las fuerzas gubernamentales sirias utilizaron el agente químico sarín en los ataques a las afueras de Damasco. Se cree que Siria empezó a producir este gas en 1980. Por su parte, el napalm, o gasolina gelatinosa, es un inflamable que produce una combustión más duradera que la gasolina simple. Esta característica hizo que sea utilizado por algunos ejércitos en varias guerras. El 8 de junio de 1972, durante la guerra de Vietnam, un avión vietnamita lanzó una bomba de napalm en la zona de población de Trang Bang. Allí se encontraba Kim Put con su familia. La niña de apenas 9 años fue gravemente quemada y corrió fuera de la población, quitándose los restos de su ropa en llamas. El pasado mes de agosto, la cadena británica BBC presentó pruebas que evidencian nuevas muertes ocasionadas por las fuerzas del gobierno sirio durante la visita a una escuela en el norte del país. El lugar fue alcanzado por una bomba que contenía sustancias parecidas al napalm, donde murieron al menos 10 niños y otros quedaron con fuertes quemaduras. Testigos aseguraron que aviones del gobierno sobrevolaron la escuela antes de dejar caer la bomba. El Comité Internacional de la Cruz Roja dijo que el sufrimiento de la población civil está llegando a niveles sin precedentes e hizo un llamado para el acceso incondicional a todas las áreas en las que personas necesiten ayuda. De otro lado, las bombas de racimo contienen un dispositivo que al abrirse libera un gran número de pequeñas bombas. Estas submuniciones causan diferentes daños, como perforar vehículos blindados con su carga explosiva o alcanzar a herir a la mayor cantidad de gente posible con sus fragmentos de metralla. El gobierno sirio de Bashar al-Assad hace uso masivo de las bombas de racimo, según un informe publicado hace unos días por la Coalición contra las Bombas de Racimo, que reúne a 350 organizaciones de la sociedad civil de 90 países. El régimen sirio hizo un uso masivo de las bombas de racimo durante la segunda mitad del año 2012 y la primera mitad del año 2013, indican los expertos. El informe analiza la aplicación de la Convención sobre Bombas de Racimo adoptada en 2008, que entró en vigor en 2010. Siria, que no firmó la convención, usó este tipo de armas provocando al menos 165 víctimas de las 190 claramente identificadas en el mundo en ese periodo. 102 estados se adherieron a la Convención sobre las Bombas de Racimo, que prohíbe totalmente su uso, producción, traslado y almacenamiento. Esta es la actualidad en Siria, un país que extermina a sus pobladores sin remordimiento. Bien, aquí revisando, por ejemplo, la BBC dice que un diario alemán cita a la inteligencia de su país que las fuerzas de gobierno podrían haber llevado a cabo este ataque químico sin la autorización de Bashar al-Assad, ¿no? Eso es... De comprobarse cambia toda la historia también, ¿no? Claro, lo que pasa es que, bueno, pero seguirían siendo tropas del régimen las responsables, ¿no? Pero claro, digamos, lo que muchos cuestionaban es la evidencia que yo he mencionado es evidencia circunstancial, no prueba que el régimen usó las armas químicas, aunque sugiere que es el sospechoso principal. Pero lo que muchos decían era que gana el régimen, de hecho no ganaba nada, bueno,
podía ganar una ventaja táctica en el terreno, ¿no? Avanzar con más facilidad y recuperar los suburbios de Damasco. Pero a cambio a lo que se exponía es a lo que está ocurriendo ahora, a una amenaza de ataque de Estados Unidos en su contra, Estados Unidos y algunos de sus aliados. Entonces no parecía ser algo que le conviniese al régimen, luego entonces no tenía sentido que el régimen hubiese ordenado algo así. Ahora parece, y eso era lo más verosímil, si es que eran tropas del régimen las que usaron armas químicas, que esta decisión hubiese sido tomada a un nivel inferior de mando, sin el conocimiento previo del alto mando. Claro, pero sobre todo es lo que ha impactado es el tipo pues de arma química utilizada. El gas sarín ya se conocía ya con lo sucedido en Japón, ¿no? Pero es y se utilizó en el metro, ¿no? En un sitio, en un punto muy específico. Pero aquí aprovecharon sobre todo en Siria la noche, ¿no? Porque parece, ¿no?, que estas víctimas han estado durmiendo, muchas de ellas no despertaron, pero sobre todo sabiendo pues que hay población donde hay la mitad tiene menos de 18 años. No, claro, las principales víctimas fueron civiles, ¿no? O sea, pero precisamente el tema con estas armas, no solo las armas químicas o biológicas, sino también el napalm, el fósforo blanco, las bombas de racimo, lo que tienen en común, que es lo que hace que sean consideradas ilícitas como medios para combatir, aunque en el caso del napalm y el fósforo blanco ahí depende del uso, es fundamentalmente su carácter indiscriminado. O sea, la idea hoy en día es que, si bien el derecho internacional todavía no puede proscribir la guerra, ni se atreve a hacerlo, por lo menos trata de normarla para que si hay combate, sean los combatientes los que estén expuestos al fuego enemigo y no los civiles que no son parte del combate. Y entonces, claro, se busca que las armas que se utilizan tengan la precisión necesaria como para discriminar entre un blanco militar y un blanco civil. Las armas químicas, por definición, no discriminan. Digamos, el gas se expande por la atmósfera y todo el que esté en la zona lo inhala por igual, sea soldado o no. Lo mismo podría decirse de las bombas de fragmentación o racimo. El carácter indiscriminado es probablemente lo que las hace particularmente odiosas, aunque reitero que en esta guerra la mayor parte de las víctimas han muerto a través de bombas o armas convencionales. Muy bien, nosotros vamos a ir con la ubicación de Siria, con un mapa de Oriente Medio para poder ubicarlos ustedes en este conflicto, en esta guerra civil que se está llevando a cabo en ese país. Vemos a Siria y la cercanía con países, por ejemplo, Israel, Jordania, Líbano, Irak y Turquía está al lado del Mediterráneo. Hablemos, Farid, de Siria. Sí, bueno, digamos, los dos aliados más importantes de Estados Unidos y de Occidente en Medio Oriente son vecinos de Siria. Turquía, que es el único país del Medio Oriente que es parte de la OTAN, la alianza militar más importante del mundo, liderada por Estados Unidos, e Israel, que es el principal receptor mundial de ayuda económica y militar de Estados Unidos, tanto en términos absolutos como sobre todo en términos per cápita. Entonces, dos grandes aliados de Estados Unidos, dos importantes aliados militares. Está Irak, un país crónicamente inestable desde la invasión estadounidense, un país que Estados Unidos ocupó hasta hace pocos años, y que, porque es un país inestable, sin control del territorio por el gobierno central, permite que desde Irán se envíen armas hacia Siria por territorio iraquí. Y a su vez Siria hace llegar algunas armas al Líbano, al grupo Hezbollah. Por eso, para Estados Unidos, neutralizar a Siria aislaría a Irán, que ya no tendría vía terrestre para hacer llegar armas a Hezbollah en el Líbano, y además perdería su único aliado confiable en el Medio Oriente, que es el régimen sirio. Por eso, para Estados Unidos, la salida de Bashar al-Assad del gobierno sería un golpe para su principal enemigo, Irán. Jordania es un aliado norteamericano, pero no es una potencia militar. Sin embargo, en este momento Jordania es el país, después del Líbano, que más refugiados recibe. Pero además es el país donde Estados Unidos estaría entrenando miembros del Ejército Libre Sirio y apertrechándolos para que incursionen en territorio sirio y eventualmente creen un nuevo frente para dividir a las tropas del régimen, ¿no? Vemos, la ubicación es estratégica, ¿no? La que tiene Siria está al lado del Mediterráneo, ¿no? De hecho, pues tiene comercio también. ¿Qué hay en Siria? Además, petróleo no, por ejemplo. Entonces, hay poco petróleo. O sea, era industria no, tampoco.
tiene industria textil, no es una potencia económica, ¿no? Es un país de pequeño a mediano tamaño, de ingresos medios, no es una potencia económica. El petróleo sirio, como comentábamos en un programa anterior, bueno, no era un productor insignificante, pero tampoco era importante, o sea, producía cerca de 400.000 barriles al día en su momento de auge y exportaba a países como China. Pero hoy en día, según la revista Economist, estaría produciendo poco más de 20.000 barriles. O sea, buena parte de la producción siria ha desaparecido. Entonces, no hay grandes intereses económicos. Se habló en su momento del interés de trazar un gasoducto que vaya del Golfo Pérsico, o sea, de países como de Arabia Saudita, que está inmediatamente debajo de Jordania, hacia el Mediterráneo vía Siria, por si se llegaba a cerrar en algún momento el canal de Suez, que está al sur de Israel. El tema es que el canal de Suez ha funcionado ininterrumpidamente por más de 30 años, no hay ninguna razón para suponer que eso vaya a cambiar. En el tema, por ejemplo, de la ubicación de los rebeldes, de los aliados y el régimen, ubiquemos a... Sí, los rebeldes están en todo el norte del país fundamentalmente, casi todo el norte, la zona más pegada a Turquía está bajo control rebelde. Y hay presencia rebelde también, no en la costa mediterránea, que está bajo firme control del gobierno, pero en una zona contigua a la costa mediterránea. Y los rebeldes tienen presencia en una línea, y ahí sí esporádica, dependiendo del caso, una línea que va desde el norte del país hasta Damasco, que está en el sur de Siria, cerca a Israel y el Líbano. Claro, además, sobre todo por la ubicación, ¿Siria con quién ha tenido, por ejemplo, mayor comunicación o se puede decir su aliado principal? Bueno, curiosamente Siria no tenía aliados en Medio Oriente salvo Irán. Ahora tiene una buena relación con el régimen iraquí, pero Irak es un país en guerra civil donde el gobierno central tiene un control muy limitado del territorio. Como aislado está en la zona. Sí, por eso digo, sus grandes aliados eran Irán por un lado y en el Líbano Hezbollah, que es un partido que además tiene una milicia y que forma parte de la coalición de gobierno de ese país. Son sus únicos aliados. Claro, lo estábamos viendo pues y sobre todo en el tema pues que son los países que lo rodean, Turquía, Jordania y Líbano, donde hay el mayor número de refugiados. Líbano creo que Líbano es el país con más refugiados. Es el último que ha recibido una cantidad con la noticia pues de la posibilidad de una guerra. La gente huye. Y vamos a ver qué va a suceder con esa gente. Además había sirios viviendo en el Líbano, entonces alguna gente no se ha registrado como refugiada porque ha ido a vivir con sus parientes en Líbano, ¿no? Un detalle adicional, Egipto, que es el país que está inmediatamente después de Israel en el mapa, es el único país que ha cambiado su posición de ser crítico del régimen a ser más cauto en las críticas, porque buena parte de la oposición armada al régimen sirio proviene de la rama siria de los hermanos musulmanes, la misma fuerza política a la que los militares acaban de derrocar en Egipto. Muy bien, ya tenemos algunas preguntas de los televidentes y, por ejemplo, nos preguntas, ¿qué países respaldan o apoyan a los o tienen intereses económicos o políticos con el actual régimen? Irán, el Líbano en alguna medida. El Líbano lo que tiene es interés en que no hay un trasvase de la inestabilidad siria a el Líbano y por ende el gobierno libanés ha sido muy cauto en tomar partido, pero distintas fuerzas políticas ya lo han hecho. Irán es un gran aliado de Siria, Hezbollah es un aliado de Siria. Turquía tenía una buena relación con el régimen sirio, el gobierno democráticamente elegido de Turquía tenía una buena relación con el régimen sirio hasta que se inicia la guerra civil y ahí cambia totalmente su posición, ¿no? Ahora Turquía ya no es en lo absoluto un aliado. Ahora nos están preguntando sobre el papel que cumple Hezbollah, la participación de Hezbollah en este tema. Hezbollah es un grupo que surge en el sur del Líbano cuando Israel ocupó ese territorio entre 1982 y el año 2000. Al principio era un grupo con una gran, respaldo popular en el Líbano porque era visto como un grupo que precisamente luchaba por liberar territorio libanés ocupado por Israel. Pero Israel se ha retirado de la virtual totalidad, salvo por las granjas de Sheba, una zona muy pequeña de territorio libanés.
Y entonces ahora la idea de que Hezbollah siga siendo un grupo armado al margen del ejército nacional libanés no es vista de la misma manera por un gran sector de la población, sobre todo ahora que ya su argumento de que están ahí para combatir a Israel se ha venido abajo, cuando a quien combaten en realidad es a otros árabes en un país vecino que no es ni siquiera el propio Líbano. Entonces Hezbollah está en una posición mucho más difícil de la que había estado hasta ahora. Curiosamente, su involucramiento en la guerra civil siria está haciendo que pierda legitimidad de una manera que ni siquiera el ataque israelí del Líbano el año 2006 había conseguido. Muy bien, amigos, ustedes pueden continuar enviándonos sus consultas tanto a nuestra cuenta de Facebook como la de Twitter, y nosotros vamos a responderlas al final de cada bloque. Bien, vamos a ir a una pausa, luego de la misma vamos a conocer un poco más a Bashar